Damos la bienvenida al doctor Javier Muñoz Chávez. Él fue alcalde de la ciudad de Cuenca. Quisiéramos, doctor Muñoz, el día de hoy dar una nueva mirada a la ciudad cuando nos encontramos a unos pocos meses de elegir nuevamente alcalde. Cierto es que estas son elecciones anticipadas y que este nuevo alcalde se posesionará en mayo del próximo año. Pero de cualquier manera, en buena medida, volvemos en estas próximas elecciones del mes de noviembre a jugarnos el futuro de la ciudad. Iniciemos por su visión sobre cómo se presentan estos comicios. Buenos días, Gustavo, un gusto estar en su programa. Realmente es una elección sui generis. Vemos por un lado que las elecciones se van a realizar en noviembre, de manera que en el mes de noviembre ya tendremos alcalde o alcaldesa. Sin embargo, se tendrá que posicionar en el mes de mayo, y puede ser que en ese lapso, que son más o menos de 5 meses, puedan ocurrir una serie de situaciones y circunstancias que agrave la administración municipal. Entonces, este es un problema que de hecho se presenta desde un primer momento. Desde otro punto de vista, es muy importante que la ciudadanía acuda a las urnas, demuestre su espíritu democrático como siempre lo ha hecho. Cuenca se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser una ciudad amante de la democracia y consecuentemente es una posibilidad real que tenemos de poder escoger. Ojalá está en las manos del electorado el poder escoger a la persona apropiada para que dirija los destinos de la ciudad. ¿Qué reflexiones le vienen a usted cuando observa que Cuenca se encamina hacia una escala urbana cercana al millón de habitantes? ¿Qué implica esto en términos de gobernanza, de capacidad municipal? Es complicado dada la situación en la que se encuentra la ciudad, nuestra ciudad, dejando de ser una ciudad relativamente pequeña a ser una gran ciudad. No olvidemos que dentro de poco tiempo no será nada raro que Cuenca se una con Azogues y Biblián, hacia Pauta y Gualaceo, únicamente separados por el Tahual. De tal manera que la posibilidad real de que se constituya una mega ciudad es una realidad que la tienen que analizar quienes accedan a las administraciones municipales de las dos provincias, de Azuay y de Cañar, y de que quizás pueda configurarse alguna oficina de planificación a efecto de poder hacerlo de manera apropiada y de que no vayan a existir dificultades y sobresaltos en el momento en que esto ocurra. De todas formas, lo que hay que desear es de que esta gran ciudad, que deja de ser una ciudad que tiene una importancia cantonal o provincial, sino regional, pueda tener a través de la acción de sus autoridades posiciones claras y concretas sobre su situación. ¿Va la ciudad de Cuenca dejando de ser manejable en el sentido de gobernable bajo los esquemas tradicionales de administración municipal? Bueno, ese es un problema serio que se tiene que analizar incluso a nivel nacional. La forma como está constituida la administración de la municipalidad y consecuentemente de la ciudad a través de una cámara cantonal del Consejo Municipal deja mucho que desear. No olvidemos que los últimos consejos municipales en Cuenca lo que han dado lugar es a enfrentamientos constantes y permanentes entre los concejales y la alcaldía. No olvidemos que muchos de los concejales confunden lamentablemente su quehacer, su acción, dado que la ley determina que tienen una facultad fiscalizadora, una facultad legislativa, pero sin embargo entran y no son ajenos a la función administrativa que realiza el alcalde, que le corresponde por ley ejercer. Y naturalmente ahí se ven enfrentamientos que dan lugar a situaciones complejas muchas veces, y esto recordemos que ha sucedido no solo en la ciudad de Cuenca, sino en todo el país. Quiero recordar muy rápidamente lo que sucedió con Maguada hace algunos años en el municipio de Quito,
en donde a un determinado grupo de concejales se les conoció como los Contreras, que se oponían a todo lo que proponía el Consejo Municipal o el alcalde. Consecuentemente, lo que debería buscarse es una afinidad, una unidad de criterios, sin que esto quiera decir que todo tenga que actuarse a lo que dice el alcalde. La discrepancia es positiva, pero en ciertos temas, en ciertas actitudes que se debe guardar en beneficio de la ciudad, esta tiene que florecer con absoluta claridad y aflorar con absoluta claridad. Entonces, este tema, este aspecto, esta situación es la que debe preocupar en los primerísimos lugares y en los primerísimos momentos al alcalde a fin de poder contar con las herramientas necesarias para lograr una eficiente administración. Sin duda, Cuenca es un referente nacional en muchos aspectos, más allá de las quejas, las exigencias que tenemos los ciudadanos de esta urbe por una mejor planificación, una mejor visión de largo plazo. Quisiera preguntarle a usted, ¿hasta dónde Cuenca ha ejercido y ejerce realmente un liderazgo regional, a diferencia de tener algún tipo de reacciones antes que obedecer a estrategias? Bueno, a pesar de los problemas que le he comentado hace un momento, evidentemente que Cuenca es una excepción en lo que sucede en el país. Lo que estamos viendo, lo que pasa en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, o en otras urbes de la República, nos da una clara idea de que Cuenca es un caso muy especial en donde al menos ha habido el respeto constante, el respeto permanente, el deseo de salir adelante, de vencer los obstáculos y dificultades. Y esto sí se ve a pesar de las deficiencias o dificultades que pueden presentarse en este tipo de enfrentamientos que se dan. Pero al margen de esta situación, a nivel nacional, yo pienso que Cuenca, a través especialmente de sus representantes, de sus autoridades y sobre todo de una ciudadanía que está dispuesta a que se la respete y sobre todo a escuchar su voz al interior del municipio y que tiene que ser escuchada por sus autoridades, es lo que precisamente ha configurado una posición firme que es respetada en todo el país. ¿Cuáles, piensa usted, son los efectos más visibles de no haber actualizado un plan integral de ciudad por algunas décadas ya? Bueno, lo que Cuenca requiere fundamentalmente es contar con una planificación apropiada. Este aspecto de la planificación siempre ha sido un tanto manoseado, el uso del suelo. Hay muchas presiones políticas para que se haga de tal o cual manera, o la planificación misma de la ciudad. Consecuentemente, este es un tema que tiene que estar al margen de posiciones partidistas y de velar por los intereses exclusivos de la ciudad. Cuenca requiere el concurso de sus autoridades, pero también de las fuerzas representativas. La universidad tiene una voz potente, la ciudadanía a través de los colegios de profesionales, de las cámaras de la construcción, en fin, de una serie de otros organismos, tienen que hacer un trabajo conjunto a efecto de que puedan establecerse lineamientos y pilares fundamentales para lograr un debido crecimiento. Y este debido crecimiento se logrará en base a una planificación acertada. Ojalá podamos ver por parte de quienes asuman la administración municipal el deseo ferviente de que se actúe en la designación de funcionarios, particularmente de aquellos que tienen que ver con la planificación, que estén al margen de compromisos, de, de sugerencias de terceros, ¿no? O de presiones de terceros, y se actúe de una manera pues totalmente alejada de la realidad y de la verdad que debe primar en todos los actos de una municipalidad. Consecuentemente, pienso que lo que se tiene que hacer son grandes esfuerzos para conseguir
actitudes rectas en lo que tiene que ver con la planificación de la ciudad. Mm. Lamentablemente, aupado por documentos muy importantes regulatorios como PUCS y PDOT, que no se los trabajaron de la mejor manera, Cuenca, se tiene la impresión por parte de expertos, ha ingresado en una especie de expansión desordenada que se va más bien ya consolidando. La pregunta sería si estamos a tiempo de salvar el centro histórico, la joya de la corona, tratando de trabajar en ese modelo compacto, peatonalizado, caminable, que invite a los ciudadanos a rehabitar el centro histórico. Bueno, yo creo que nunca será tarde para hacer enmiendas e indudablemente que Cuenca requiere una serie de consideraciones en lo que tiene que ver con el cuidado, especialmente a su centro histórico. No olvidemos que no es solo el que recibe el voto popular el que tiene que preocuparse de lo que sucede en el centro, sino de que hay también otros organismos externos a los que tiene que tratarse, tiene que consultarse y tiene que analizarse. Y creo que esa es una posición útil, buena, que ha dado lugar a que la municipalidad no solo actúe por sus propias disposiciones legales, sino también que cuente con este apoyo constante de terceros que son personas que tienen un interés que va más allá del político, que busca sobre todas las cosas que la ciudad, que es el lugar donde han nacido, hemos nacido, tenga una debida proyección hacia el futuro. Por otro lado, nunca es tarde para debatir temas que son fundamentales. La peatonalización del centro histórico o de parte del centro histórico, como usted bien señalaba, o el gran debate que tendrá que abrirse para que en determinados sectores de la ciudad se busque un crecimiento vertical y no horizontal, pueden dar paso precisamente a aquellas posibilidades reales de que la ciudad avance, de tal forma que nunca será tarde para realizar acciones positivas en beneficio de nuestra urbe. ¿Son los problemas de movilidad, en su criterio, uno de los principales síntomas de la crisis urbana? En gran parte sí. Recuerde usted la lucha que se llevó a cabo en la ciudad, la discusión permanente que se dio cuando se eh, analizaba la posibilidad y de hecho se realizó el uso del tranvía. Pero esta no fue una solución definitiva en lo que tiene que ver con la movilidad, fue muy parcial. Hay ciertos sectores de la ciudad que no son atendidos por este medio de transporte, que puede ser muy positivo y muy eficiente en atender a un determinado sector. Pero hay otros espacios de la ciudad que son sumamente populosos, que son importantes, que no cuentan con una debida uh, atención en lo que a movilidad se refiere. Y ese es uno de los tantos temas que debe abordar el municipio. En fin, quien vaya a la municipalidad, sea el que sea, se va a encontrar más con espinos que con rosas. Muchos creen que llegar a una administración es fácil, simplemente es objeto de loas, de seguimientos, de reconocimientos, cuando esto no es así. Es una lucha permanente y constante, dura y difícil. Más aún en una ciudad que está en un proceso de crecimiento, que tiene un desordenado crecimiento y consecuentemente requiere del concurso de muchas voluntades a efecto de enmendar situaciones que pueden conducir a encontrar este tipo de mejoras. ¿Qué tan cerca está la ciudad de llegar a puntos críticos en servicios básicos como agua potable, alcantarillado, manejo de residuos, calidad del aire? Bueno, fíjese usted, Gustavo, que es importante que quienes estén al frente de la administración de la ciudad no solo tengan que ver por lo que sucede en el momento actual, la dotación de los servicios básicos, esto es alcantarillado, agua potable, tiene que mirar también hacia el futuro.
Y de ahí que tienen que preservarse las fuentes, que es lo fundamental, mantener los humedales, respetar los páramos, en fin, luchar con toda fuerza para que el agua no falte. Dentro de poco tiempo, Cuenca tendrá, sin lugar a duda, 1 millón de habitantes. ¿Y qué estamos haciendo para que Cuenca y los ciudadanos que aquí habitarán en ese momento puedan contar con este elemento vital en forma eh, constante, apropiada, debida, ¿no? E igual sucede con con el empleo, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con los servicios básicos, es el agua uno de los temas fundamentales. De allí que la posición permanente del cuencano, no solo de las autoridades, sino de la sociedad, de la ciudad en su conjunto, debe ser la respuesta firme, constante y permanente de defensa del agua, de sus humedales, de sus páramos, de sus cerros. Estamos viendo lo que sucede en el resto del mundo. Europa está con las alarmas encendidas, su sistema navegable de ríos, esa navegación fluvial que ha hecho poderoso a esta parte del planeta. El río Po, el Rin, el Danubio, el Támesis se encuentran en niveles mínimos que impiden la navegación y hay una alarma generalizada por este tema. Estas lecciones que vienen desde afuera debemos absorberlo, reconociendo que Cuenca, entre las ciudades del país, es la que quizá mejores criterios ha manejado en estos temas medioambientales y ecológicos. Pero es importante su visión, conocer cómo ve el nivel de riesgos que enfrenta Cuenca en este tema que usted ha tocado ya, el manejo de sus ríos y fuentes hídricas, considerando el crecimiento urbano y el cambio climático. Es evidente que este debe ser uno de los principales temas a preocuparse y que deben estar en la agenda de los administradores. No debemos permitir por ningún motivo, por ningún concepto, que los ríos de Cuenca pierdan su encanto. Pero no es solo el encanto, la belleza, el paisaje, que es importantísimo porque eso da lugar al turismo, da lugar al esparcimiento, hace que nosotros nos sintamos como cuencanos orgullosos de tener espacios verdes y tener parques lineales y tener orillas de los ríos con aguas limpias y puras, sino qué va a pasar con esos caudales, de dónde van a venir, va a haber la suficiente agua. Eh, yo recuerdo que hace poco, muy poco, hace unos 2 o 3 meses, cuando salía a, a recorrer algunos espacios y por unas caminerías que están al lado de los ríos, veía la presencia de muchos patos, ¿no? E incluso se veía a personas que pescaban, que antes de esto no sucedía. Pero de alguna manera he visto que en los últimos tiempos ya no hay los patos, ya no hay la presencia de personas que están buscando pescar. Entonces algo está pasando y tenemos que hacer todo lo posible porque hay todavía industrias que botan las aguas a los ríos, hay personas inescrupulosas que están botando basura a los ríos y esto debe ser motivo de gran preocupación. Eh, los planes maestros contribuyeron en gran medida a lograr aspectos positivos en lo que tiene que ver con la dotación de alcantarillado y agua potable, pero los servicios básicos tienen que ser la preocupación fundamental de quienes lleguen. Y ahora aprovecho para hacer un análisis muy somero, muy rápido de un tema que se lo ha descuidado y que de alguna manera la municipalidad dejó que se le salga de sus manos. Nosotros teníamos hace unos años el control telefónico y era uno de los mejores servicios, no solo en el Ecuador, sino en América, era ejemplo en cuanto al número de teléfonos, en cuanto a a la calidad de la telefonía y de las comunicaciones. Pero luego vino la telefonía móvil, quedó a un lado la telefonía tradicional, ¿no? Sin embargo, es una tajada que debió mantenerla la municipalidad y luchar, y creo que no sea tarde para seguir insistiendo a efecto de conseguir estos aspectos que son fundamentales. ¿Qué tan importante considera usted esto justamente de la formación
técnica, del conocimiento urbano de los candidatos. Y uno de ellos, sin duda, llegará a ocupar la alcaldía de la ciudad, otro lo hará en la prefectura. ¿Qué tan importante es eso también? No solamente en estas principales figuras, sino en concejales, consejeros. ¿Qué tan importante es también una cultura ambiental y sus principios y valores están en crisis en el Ecuador de hoy? Bueno, esto es fundamental. En primer lugar, no como un mérito ni verle como algo especial Excepcional. para el ciudadano excepcional que sea el del hecho de ser honrado, que tenga un comportamiento correcto. Esto es inherente a la persona, debe ser inherente al concejal o a la autoridad de turno o al que va a ocupar una función. Y naturalmente tiene que primar sobre todas las cosas la ética y los comportamientos, pues, morales, alejados de este tipo de tentaciones que muchas veces se ven eh, de alguna forma salpicada a cierto tipo de autoridades. Ojalá esto no suceda en nuestro medio. En eso Cuenca se ha caracterizado también por ser una ciudad de comportamiento por parte de sus autoridades correcto, pero no deja de preocuparnos lo que pueda venir en lo posterior, ¿no? Y quienes están buscando acceder a una función pública saben que o deben saber que las responsabilidades son grandes y no tienen que ser actitudes simplemente de entusiasmo, el hecho de llegar a una alcaldía, una prefectura, una concejalía, para tratar de figurar o de que sea un trampolín para obtener mayores réditos políticos en lo posterior, sino básicamente el poder estar al servicio de una comunidad que quiere verle a que su ciudad, su provincia, su país crezcan en una forma apropiada. ¿Cómo Cuenca debe cultivar esa especie de modelo que hemos dicho es observado desde varias partes del país, en algunos casos incluso desde el exterior? Un control de crecimiento urbano real, un equilibrio entre la necesidad de vivienda con la protección de áreas verdes, con la calidad ambiental. ¿Cómo está creciendo Cuenca en cuanto a parques, a espacios verdes? ¿De qué manera debemos nosotros mirar y concebir el futuro de la ciudad? Bueno, nosotros tenemos que estar preocupados constantemente que la ciudad avance, de que la ciudad mejore, de que estemos considerados dentro de los índices, dentro de los análisis que se hacen a nivel nacional y a nivel internacional sobre la calidad de los servicios, sobre sobre el hecho real de contar con nuevos mecanismos, con nuevos proyectos, con nuevos planes y que estos puedan ser tomados como ejemplo, no solo para el Ecuador, sino también para países de fuera que pueden aprovechar y Cuenca en eso ha sido un ejemplo. Y realmente no debemos quedarnos atrás. Cuenca debe mantener su prestigio, que lo tiene, pese a los problemas que señalamos y que posiblemente se vendrán. Pero a pesar de todo aquello, Cuenca sigue siendo referente y muchas municipalidades siguen los pasos de lo que Cuenca hace. Y este tiene que ser un ejemplo a nivel nacional. Y los cuencanos deberíamos sentirnos orgullosos de que esto suceda. Ojalá podamos contar con las autoridades que vayan más allá de aspectos totalmente secundarios, posiblemente efímeros, de relumbrón, y que se analice a fondo temas como los que se han tratado, sobre los que usted ha expuesto, con, con muy acertado criterio de qué es lo que debería buscarse y mirarse a fin de que una administración las tome en cuenta y podamos nosotros confiar en quienes están al frente, dejando a un lado estos estériles enfrentamientos que no conducen absolutamente a nada, sino que más bien dan lugar a un retroceso. Y ojalá nosotros podamos seguir dando pasos hacia adelante, que es lo que todos queremos.
una brevísima reflexión sobre quiénes elegirán a las autoridades, los votantes. Bien, el votante tiene que acudir a las urnas a cumplir una gran responsabilidad. No es simplemente el hecho de que se acude por un llamado del Tribunal o del Consejo Nacional Electoral, sino de que en las manos de uno está la posibilidad de que nuestra ciudad, de que nuestra provincia no se estanque, no retroceda, ¿no? Sino más bien que avance. Y esto depende precisamente de nosotros, de lo que tenemos, de los que tenemos la responsabilidad de dar el voto. El voto no es algo folclórico, no es algo pasajero, es algo definitivo que va a significar la presencia de ciudadanos durante 4 años que puedan hacer un trabajo efectivo, real, eficiente, de acuerdo a lo que todos demandamos, a lo que todos queremos. Y esto definitivamente está en las manos de aquellos que vamos a las urnas, que no solo sea una fiesta democrática en el buen sentido del término, sino que sea de gran reflexión, de profunda reflexión sobre aquellos que tienen que ocupar estas posiciones, personas que conozcan a fondo lo que sucede en nuestro medio y que sepan dar soluciones eficientes y acertadas. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Muñoz. Muchas gracias a usted, un gusto haber participado en el programa. Declaraciones del doctor Javier Muñoz Chávez, exalcalde de la ciudad de Cuenca.